Shalom, buenas tardes, mis amados hermanos, nuevamente aquí, saludándoles desde el país de México. Cada día más. Gracias por estar Un aquí. día más. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por conectarse aquí a una enseñanza más. Vamos a iniciar, amados, con esta oración antes de empezar esta enseñanza. Vamos a adorar a nuestro Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Con sed, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Oh paloma, con tu gracia hoy desciende como aceite derramado. Úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Amén, aleluya. Oh paloma, con tu gracia hoy desciende como aceite derramado. Úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Espíritu de Dios. Mas yo sé que he fallado, te he descuidado. Verifica todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado. Si fuera tu aceite que no quiero. Como aceite de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Hoy desciende aceite derramado. Gracias. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego,
ven y purifícame. Bueno, amados, damos las gracias a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Damos la bienvenida al Espíritu Santo, el cual adoramos en esta hora, a nuestro Padre Dios, a nuestro amado Yeshua Hamashiach, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Aleluya, aleluya. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Iniciamos esta transmisión adorando a nuestro Padre Dios, alabando, glorificando el nombre de Dios, el nombre de nuestro Redentor Yeshua, y invitando al Espíritu Santo en esta transmisión. Y en esta hora te damos las gracias porque nos has permitido estar nuevamente aquí en este programa, en esta transmisión que hacemos con mucho gusto, tratando de llevar la palabra a quienes no la conocen, a quienes solamente habían conocido, pero se quedaron en el camino. Hoy estamos aquí nuevamente llevando la palabra a través del YouTube para que todos mis amados hermanos en el Mesías, en Yeshua, vengan a beber de esta agua que es gratuita y rían sobre sus vidas, fluyan ríos de agua viva. En el nombre poderoso de Yeshua damos las gracias. Amén. Bueno, amados, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, aquí estamos una vez más en esta transmisión. Damos gracias a Dios, damos gracias a la audiencia, las gracias que tenemos buena luz. Bueno, es de día todavía, parte de la tarde aquí en México, y tenemos pues todo el equipo de alguna forma listo para empezar. Bueno, mis amados hermanos, hoy la enseñanza está basada en cómo renovar nuestra mente. La renovación en el sentido espiritual, hermanos. Hoy, hoy estamos llenos de cantidad de personas creyendo que esto es algo nuevo. Sí, sí, amados, creyendo que esto es algo nuevo. La renovación de la mente se escribió hace más de 2000 años, pero hoy de repente como que hay un fluir de demasiadas ideologías, de demasiadas enseñanzas, ¿no? Y dicen, tú tienes que renovar tu mente, tienes que cambiar, tienes que declarar, tienes que invocar, tienes que decretar. Y lo enfocan a una nueva vida. Eso es lo que está manejando hoy la nueva era, las nuevas tendencias, y entre esas, amados míos, es la yoga, el reiki, el tai chi, el hinduismo, el shintoísmo, filosofías del Medio Oriente que vienen a dar un despertar a la conciencia, y bueno, un montón de enseñanzas que acá en América Latina, pues para mucha gente es nuevo, ¿no? No, amados, no es nuevo. Está escrito desde hace más de 2000 años y fue escrita por hombres inspirados de Dios. La palabra nos dice en 2 de Timoteo que la palabra fue escrita por hombres inspirados por Dios. No hombres terrenales con filosofías totalmente fuera de contexto. Y bueno, pero para muchos es la novedad, para muchos es la tendencia, es el seguimiento de estatus, de la moda. No, mis amados. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso y va a estar basado en el contexto de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice Dios? ¿Por qué tenemos que renovarnos? Esto no es nuevo, como les decía, pero esto está causando un impulso grande en las nuevas enseñanzas modernas, inclusive lo manejan mucho en personas que practican cosas totalmente equivocadas que no están en la escritura, que es la angelología. Hay ¿cómo se me fue el nombre?
otra enseñanza que le llaman enseñanzas miguelinas, bueno, puras cosas que nada que ver con la escritura. Y vamos a iniciar, amados, este tema basado en ¿qué significa renovar? Vamos a empezar en el contexto de la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice, ¿a qué se refiere el concepto renovar? Vamos a empezar desde ahí. Quiere decir que es hacer algo a su primer estado, es hacerle algo que vuelva a su primer estado. Voy a ponerle un ejemplo. Usted compró una casa, le dieron su casa con sus ventanas, pero pasaron 15 años, pues estas ventanas tienen que ser renovadas. Es hacer algo que vuelva a su primer estado. Eso es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Es sustituir una cosa vieja por una nueva, o es extender la vigencia de un documento o un contrato que ha caducado. Ese es un concepto. Pero vamos a ver a qué se refiere renovar en el sentido espiritual, porque esto es muy importante. En el sentido espiritual se refiere a transformar y restaurar el espíritu o la fe hacia un estado mejor o renovado. Fíjense la importancia de estas palabras. Transformar y restaurar el espíritu o la fe hacia un estado mejor o renovado. Y vamos a irnos a la primera cita. Esta primera cita la vamos a encontrar en el libro de los Romanos, en el capítulo 12. Bueno, amados, nuevamente les invito, si no tienen su Biblia físicamente, entonces les invito a que la descarguen de su celular, que es completamente gratis y la encuentran en varias versiones. Ya no hay excusa, amaditos santos, de que no la tengo, que no me llegó, que se me olvidó pedirla. No, 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 no. La Biblia ya la tenemos en el celular también, en las tabletas, en la computadora. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 12 en el versículo 1 y 2? Dice así, porque hasta yo me equivoqué aquí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, aquí estamos teniendo, hermanos, una instrucción que nos deja el amado apóstol Pablo dirigiéndose a los romanos, donde dice específicamente que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Miren, amados, cuando nosotros hablamos de renovar el entendimiento, se refiere a que nosotros no nos podemos quedar en un estado todo el tiempo. Esto es como la carrera, como aquel niño que entra a primer año, va creciendo, primero, segundo, bueno, antes de la primaria es el jardín de niños. Entonces, pasa primero, pasa segundo, a tercero, termina el nivel primaria, después se va acá en México, nivel secundaria, y entonces va avanzando. Fíjense, amados, pongan atención en este ejemplo que les pongo. Si un niño, su mentalidad, su crecimiento le va marcando el que él tiene que ir avanzando de grado escolar, porque su cerebro está madurando
y por lo tal ya aprendió a caminar, ya aprendió a hablar, ya canta, ya camina, ya corre. Entonces, el estado escolar de la enseñanza va aumentando de grado, ¿ok? Muchos dicen llegan al nivel licenciatura, después estudian doctorado. Bueno, antes del doctorado es maestría y luego doctorados. Entonces, así es la vida espiritual, mis amados. No es que ya llegamos a la congregación, aceptamos a nuestro amado Yeshua, Salvador y Redentor, amén, y ya nos quedamos ahí. No, la vida espiritual no se queda ahí. Y fíjense, esto es bien importante, esto que les voy a decir. Renovamos la casa, renovamos el auto, renovamos y cambiamos ampliamos el conocimiento escolar y para el mundo. ¿Sí? Renovamos el guardarropa, renovamos muchas cosas de la casa. ¿Y dónde queda la vida espiritual, amados? ¿Por qué no renovamos nuestra vida espiritual? ¿Qué pasó? Nadie nos enseñó, nadie nos dijo cómo hay que renovar la mente. Voy a volver a repetir este versículo porque es muy importante. Y esta es una palabra profunda, pero que nos enseña. Y hay que abrir el contexto. Dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformadnos. Vamos a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Pero si nosotros no renovamos el entendimiento, el crecimiento espiritual, entonces, pues nunca vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. O sea que nos vamos a quedar, como yo les decía, en la enseñanza anterior, como enanos espirituales. Fíjense, qué terrible es esto, lo que voy a decirles. Se renueva el carro, se le cambian las llantas, se renuevan, es cambiar una cosa por algo nuevo. Se renueva el guardarropa, la casa, se quemó la cafetera, una nueva, se descompuso la televisión, una nueva, todo se renueva. ¿Y dónde dejamos lo más importante, que es renovar nuestra vida espiritual? Y usted me va a preguntar, pastora, pero ¿cómo la renovamos? Porque eso es importante, amados. Yo les decía en otra enseñanza que nosotros tenemos que hacer un tiempo para estudiar la escritura todos los días. Y usted, amado, santo que me ve y me escucha, tiene que grabarse este versículo. Todos los hijos de Dios tenemos que crecer de manera espiritual y renovar nuestra mente. Si nosotros no la renovamos, no vamos a alcanzar el propósito que Dios quiere para nosotros. Dice, no se va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Usted quiere ser agradable al Señor. Usted quiere llegar a la voluntad perfecta del Señor. Pues mi amado, tiene que renovar su entendimiento. El capítulo que se tiene que aprender está en Mateo 6:33. Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, nos levantamos, nuestro primer pensamiento es de agradecimiento a Dios, nuestro primer pensamiento es de orar, de inclinarnos, de buscar su rostro. Mire, mi amado, aunque usted esté en el baño, se esté lavando los dientes, su pensamiento tiene que estar con el Señor. Tiene que orar. Si nosotros no buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ninguna cosa va a venir por añadidura, ninguna. Usted quiere que venga fortuna, que tenga trabajo, que tenga salud, que sus hijos encuentren empleo, que pueda cambiar el automóvil, un modelo más reciente, pero si usted no busca a Dios, ¿cómo va a venir el principio? ¿Cómo se va a cumplir la renovación en nuestra mente? Amados, comprendan, buscar primero el reino de Dios y su justicia
y lo demás vendrá por añadidura. Ese concepto lo va a encontrar usted cuando empieza a estudiar la escritura y es una forma de renovar la mente. Es una forma de crecer espiritualmente. No haga como hacen mucha gente que hoy practica la yoga, que el reiki, que el tai chi, que cuánta cosa le venden en internet, pero no tiene nada que ver, pero que tienen un enfoque y lo basan en un principio bíblico y empiezan a decretar, yo merezco la abundancia, yo voy a ser rica y les enseñan a decretar, ¿sí? El decreto está en la Biblia. Pero cuando uno empieza a decretar, porque ya conoció la palabra, porque la estudia todos los días, porque busca primero el reino de Dios y su justicia, entonces lo demás vendrá por añadidura. Y cuando usted empieza a leer la escritura todos los días, como el lavarse los dientes, como el desayunar un día, como el almorzar un día que no se le puede pasar una hora de los alimentos, así es el estudio de la Biblia. Y es ahí donde vamos a encontrar la sabiduría y es ahí donde vamos a encontrar la verdad de las cosas que vamos a nosotros a empezar a creer por fe. Mire, amado, voy a mencionarle varios versículos, porque esto no es nuevo, pero mucha gente, fíjense, dicen, creo en Dios y se paran una vez a la iglesia, los que son católicos, los que son dominicanos, los que guardamos Shabbat, pero se paran una vez a la semana, pero no alcanzan la sabiduría, porque no leen la escritura. Esa es una. Y segunda, se meten a un cursito de la nueva era, yoga, tai chi, reiki, angelología, cuánta cosa, y lo primero que le enseñan, tienes que darle gracias al universo, tienes que decretar sabiduría y tienes que decretar esto. ¿Y qué creen? Que eso está en la Biblia, eso no es nuevo. Pero las personas creen más en las cosas que no vienen de Dios que en lo que sí viene de la fuente de sabiduría divina, que viene de lo alto. Y está en la escritura. Ay, no, porque si el pastor no les habló que tienen que dar, que tienen que ser agradecidos, pues ahí no lo aprendieron en la congregación, porque no leen la escritura, porque no se congregan, ¿sí? O porque van a la clase X y ahí lo aprendieron y ahí sí se lo aprenden y ahí sí lo siguen como una receta de cocina. Y entonces Dios nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Este es un versículo que yo en mi estudio lo amplié y vamos a leer más para que usted entienda que este principio de la renovación no es en las cosas físicas, no es en las cosas materiales que utilizamos para nuestro trabajo. Mira, amado, ¿qué pasa cuando el celular no nos funciona? Nos vamos corriendo, ¿sí? A buscar uno nuevo. ¿Y por qué no renovamos nuestro entendimiento? ¿Qué nos los impide? La distracción, amados. La distracción del mundo. Vamos a ir a otra cita, amados. Efesios 4, del 20, versículo 20 al 24. Miren, amaditos, que nos dice Efesios capítulo 4 y versículo del 20 al 24. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de el Mesías Yeshua. Si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñado en la escritura, a la verdad que está en el Mesías. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos nuestro espíritu
de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de verdad. ¿Sí escuchó bien, amado? Amén. Renovaos en el espíritu, dice el versículo 23, de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre que busca la sabiduría del Señor, busca alimentar, renovar su espíritu. A eso se refiere. El nuevo hombre creado según Dios. ¿Por qué creado? Somos creación suya, pero este es el manual de nosotros, amados, aquí en la tierra. Dice, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad y santidad de la verdad. Pero si nosotros no escudriñamos la escritura, no la estudiamos y nos dejamos llevar por todo lo que sale en internet, por todo lo que sale en el YouTube, en el TikTok, lo único que estamos haciendo, hermanos, es ser fluctuantes como la ola del mar, dice el libro de Santiago, que va de viento en viento de un lugar a otro. Ni alcanzamos sabiduría, nos volvemos ociosos y no estamos renovando nuestra mente ni nos estamos despojando del viejo hombre. Amén. Entonces, ahora vamos a ir a otra cita, amaditos. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice así. Porque todas estas cosas padecen, no sé, es el 16, perdón. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, lo de afuera, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Amén. Hay una cita, creo que es en Lamentaciones, donde dice, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Eso nos indica, amados, que nuestro Dios es un Dios que renueva las cosas. Sí, fíjese lo que dice Lamentaciones, porque tus misericordias son buenas y se renuevan cada mañana. Por lo tanto, si Dios renueva la misericordia, pues nosotros también tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestro espíritu. ¿Ok? Vámonos, otra cita. Colosenses 3:10. Vámonos, amados. ¿Qué nos enseña Colosenses capítulo 3, versículo 10? Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, amado, y vamos a encontrar muchas citas. Yo aquí les saqué las que yo creí que son más importantes. Dios es un Dios que no se queda en lo viejo, no se queda paralizado. Él renueva las cosas y nos da la sabiduría en su escritura para que nosotros vayamos madurando. ¿Sí? No se trata de cambiar una cosa por otra, no. Esto es un crecimiento gradual. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Somos una nueva criatura, dice Pablo. Dice, cuando nosotros aceptamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach, somos nuevas criaturas. Dice, lo viejo quedó atrás y hoy somos nuevas criaturas en el Mesías. Amén. ¿Lo cree usted, amado? Sí lo cree, ¿verdad? Entonces, vámonos a otra cita. ¿Qué dice Salmo 51:10? Salmo 51:10. Y vamos a buscarlo más rápido. 51, versículo 10. Dice, miren, el Salmo 51 muchos lo conocemos. Es un salmo de un verdadero arrepentimiento de David cuando pecó. Y bueno, todos sabemos la historia, que murió Urías y él se quedó con su mujer Betsabé. Pero él hace este salmo, y este salmo es tan
hermoso. Y miren lo que dice aquí en la oración el rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, ¿qué? Un espíritu recto dentro de mí. Renueva, renueva. La palabra renovar está constantemente en la escritura. Entonces nosotros no nos podemos quedar, es que mi pastor dijo esto, es que fulano quiso allá. Está muy bien y es válido escuchar prédicas y enseñanzas de otros pastores, pero muchos la verdad es que predican fuera de la escritura, predican a su conveniencia, pero la Sagrada Escritura nos dice otra cosa. Tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 11 dice, y no me eches de tu presencia. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosas palabras del rey David, humilde siendo un rey con una humildad que nos enseña a nosotros a buscar y pedirle a nuestro Dios que renueve en nuestras vidas un espíritu nuevo, recto dentro de nosotros. Ahora vámonos al libro de Tito. Tito capítulo 3. Vámonos al libro de Tito. Capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a renovar muchas cosas en nuestra vida. Buscar la renovación en el Espíritu es hacer cambios, amados, es buscar la presencia de Dios, es todos los días en adoración. Si usted en su congregación ayuna, vigila, ora, se congrega, tiene enseñanzas entre semana, eso es renovar nuestra mente. Y Dios y el Espíritu Santo, recuerden que en 2 de Timoteo nos dice que la escritura fue inspirada por Dios para instruir, redarguir, corregir. ¿Y cuál es la otra? Son 4, es instruir, corregir, redarguir y enseñar. Enseñar, es la cuarta. Entonces, ahí está la instrucción, mis amados. Tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida. Si a usted no le habían enseñado este principio, que es renovar nuestra mente, nuestro espíritu, entonces difícilmente nosotros alcanzaríamos la agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Hagamos, decía una pastora que yo admiro mucho, hagamos que las cosas sucedan. Es importante también que yo le diga a usted que este cambio no lo va a lograr de un día para otro. Yo ahorita le voy a dar un tip que a mí me ha funcionado y que creo que también a usted le va a funcionar. Pero bueno, vámonos a otra cita. Lamentaciones 5:21. Vámonos al libro de Lamentaciones 5:21. 5:21. Dice así, mi amado. Vuélvenos, oh Yahweh, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Ya ven, mis amados, Dios es un Dios de orden y nos invita a que nosotros renovemos nuestra mente, nuestro espíritu. Vámonos al Salmo 103. Otra cita, mis amados. Salmos 103. Este es un salmo muy, muy bello.
versículo 5. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, las águilas en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo creo que del 30 al 34, ahí nos dice que Dios es el que nos da las fuerzas de alcanzado. Y a eso se refiere, que nos rejuvenezcan. Dice, bienaventurados los que esperan en Yahweh. Los jóvenes se cansan, caminan y caen, mas los que esperan en Yahweh serán como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Entonces, ¿aquí qué nos está hablando? Que Dios nos renueva las fuerzas. Imagínense, amados, si nosotros no pusiéramos nuestra fe y queremos caminar en esta vida terrenal por nosotros mismos, argumentando que no necesitamos de un Salvador. Pero eso, hermano, hace la vida más difícil. Yo en el camino he aprendido que mi vida depende de Dios, que mis fuerzas dependen de Dios, de un Dios que nos creó, de un Dios que nos renueva las fuerzas, de un Dios que nos renueva las misericordias todos los días, de un Dios que nos renueva del viejo hombre para, para darnos el nuevo hombre restaurado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No olvidemos que es la promesa que se nos dio. Dice, les dejará el consolador, Él les guiará a toda verdad. Vamos a otra cita, amados. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. 36 y versículo 26. Espérenme, ¿por qué pusimos mal? Es 36. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Gloria a Dios. Ven, hermanos, qué hermoso nuestro Dios. Cómo nos dice que nos va a ir transformando, nos va a ir renovando, quitar una cosa vieja por una nueva. Y vamos a irnos al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 25. La escritura está llena de sabiduría para renovar nuestra mente, nuestro espíritu. Vámonos a ir al capítulo 20, versículo 25. Es capítulo 31, versículo 26. Dice, porque satisfaré o haré satisfacer en algunas otras traducciones el alma cansada y saciaré a toda el alma entristecida. Ve, mi hermano, que uno quiere vivir en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio yo, y queremos dejar fuera todo lo que Dios nos promete en su palabra. Miren, y ahorita les voy a dar un ejemplo, mis amados. Cuando uno vive en la vida, en el Mesías, en nuestro amado Yeshua, Jesús, como muchos lo conocen, primero queremos hacer, cuando no tenemos mucho conocimiento, nuestra vida como nosotros la veníamos haciendo. Pero cuando la persona no es nueva, o no necesariamente nueva, amados, tienen muchos años en la congregación, pero no han sacado ese pequeño espacio donde nos dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Queremos actuar en nuestras fuerzas, ¿sí? Cuando la palabra también nos dice en Mateo en el capítulo 5, venid a mí todos los que estén cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Fíjense qué profundo es esto. Yo los haré descansar.
y nosotros queremos hacer todo como nosotros se nos da la gana. Por eso no descansamos. Por eso no tenemos renovación de nuestras fuerzas. Por eso no nos podemos despojar del viejo hombre. Queremos seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y voy a ponerles un ejemplo claro, porque hay un tiempo, amados, así, y en ese lugar estuve yo. Empiezo a decir, es que, es que no voy a poder, es que me da miedo, es que fulano me dijo que a ella le salió mal, que difícilmente me saldría a mí. Y es que, y si no me paga, y es que, ay, bueno, pretextos y puras palabras negativas. Y es aquí donde se presenta y se manifiesta el hombre que no quiere renovar la mente. A ver, amado mío, que me ve y que me escucha. La Biblia dice que usted tiene que tener temor, que el creyente tiene que vivir con miedo. No, no dice eso. Yo hasta el día de hoy no he escuchado, no he leído, perdón, no he escuchado, no he leído algo que diga que yo tengo que tener miedo. No lo hay. Si la palabra de Dios que no, es la que nos edifica, porque yo tengo que tener miedo, porque el vecino lo dijo, ¿sí? Porque mi compañero de trabajo lo dijo, porque mi papá o mis padres son de pensamientos negativos. No, mi amado, usted es santo, comprado por precio y con lo más valioso que todo creyente puede tener, el manual de vida, palabras de vida del gran maestro. Aquí no dice que hay palabras de miedo. Otra palabra que es muy común escuchar es que, ¿y si pierdo el trabajo? La palabra no dice que se va a perder el trabajo. La palabra dice, Deuteronomio 28, las bendiciones para los hijos que obedecen, para los hijos que quieren seguir los mandamientos del Señor, dice, bendito será tu entrada y tu salida. Bendito será tu trabajo. Bendita será tu mesa de amasar. ¿Sí? Bendito será el fruto de tu vientre. Bendita será tu bestia. ¿Sí? Nunca dice que vas a estar sin trabajo. Sí me está captando, mi hermano. Luego dice, ay, es que muchas congregaciones, mis amados, predican del Evangelio y está bien, gloria a Dios que el Evangelio se predica, pero nunca predican de sanidad. No predican de sanidad divina. ¿Y qué cree, mi amado? Yo no he escuchado que la Biblia dice que yo tengo que estar enfermo. ¿Y sabe qué terminamos haciendo? Tantito nos da un síntoma de algo corriendo al médico. Sí. Y olvidamos lo que dice Isaías 53, que Él pagó por todas nuestras enfermedades. ¿Sí? Se nos olvidan las promesas que dice, yo soy el que quito tus iniquidades y que sano tus dolencias. ¿Sí? Eso dice el Salmo 103. El que rescata del hoyo tu vida hasta que te rejuvenezcas como las águilas. Y entonces exaltamos al diablo, que el Señor lo reprenda, y avergonzamos a un Dios que pagó el precio por usted y por mí. Pero ¿sabe por qué, mi amado, usted piensa así o llegamos a pensar un tiempo así? Porque nuestra mente no ha sido renovada. No hemos entendido lo que papá Dios dejó en la escritura para usted y para mí. Nos dejó vida, vida en abundancia. Dice Deuteronomio 28 que somos cabeza y no cola, que nosotros daremos prestado y no pediremos prestado. Ahora me entiende. Y constantemente la vida del creyente es una vida de derrota. Sí, es una vida de aflicción. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente, no han aprendido a vivir por fe, no han aprendido la escritura. Y es ahí, mi amado, donde yo quiero que usted ponga atención a esto que le estoy enseñando en esta tarde. Si nosotros no renovamos nuestra mente, dice en Romanos, la primera cita que le di, Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino, ¿qué dice? Dice, transformados por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Es ahí, amado, donde yo quiero llegar. Usted tiene que renovar su entendimiento. Si usted viene de una familia donde hay palabras negativas, deséchelo. Sí, se oye muy drástico, pero hay que hacerlo porque se contamina el oído. Si usted está viendo puras novelas donde hay demasiada violencia, películas de violencia, mi amado, deseche eso, que eso no lo edifica, porque eso le hace creer que todo el mundo es terror. Pero los que vivimos de la mano de nuestro Dios, no podemos olvidar las promesas. ¿Sí me explico? Es decir, ay, es que tengo miedo que le pase esto a mi hijo. No, 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 no. Uno ora todos los días pidiéndole a Dios que renueve sus misericordias sobre nuestra vida y reclamemos las promesas. Si no mal recuerdo, es el Salmo 121 que dice, Dios cuidará tu entrada y tu salida. ¿Lo cree o no lo cree? O le cree al vecino que le va a decir, ay, es que no lo dejes solo porque le puede pasar algo. No, mi amado, tenemos que aprender a confiar. Y cuando nosotros vivimos la palabra y creemos en las promesas de nuestro Dios, entonces es ahí donde nuestra mente está siendo renovada. No permita que alguien le quite la paz. La ira y la contienda abre puertas, le da legalidad al diablo. Dice el libro de Efesios capítulo 4, dice que no entren en ira ni contienda antes de que se ponga la puesta del sol y contriste al Espíritu de Dios con el cual usted fue sellado para redención. Entonces, la ira y la contienda no es algo que es del Hijo de Dios. ¿Sí? Eso no pertenece a los hijos de Dios, la ira ni la contienda, ni el chisme, ni las películas de violencia, ni las películas de terror, ¿sí? Ni el chismerío del Mundial de Fútbol. No, 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 no. Los hijos de Dios renovamos nuestra mente y crecemos espiritualmente. Todos los días vamos creciendo. Y no olvide, mi amado, que usted tiene que buscar la sabiduría de lo alto. Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Sí, mi amado. Bueno, espero hasta aquí voy a dar esta enseñanza. Espero te haya gustado. Puedes escribir en los comentarios. Y no olvides que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que fuiste comprada por precio. Entonces tú no puedes creer en todo lo que te enseña el mundo y no creer lo que Dios dice de ti aquí, mi amor, en la Escritura. Todos los hijos de Dios debemos de aferrarnos a las promesas. Dice la palabra, porque fiel es el que lo prometió, porque dio a su hijo en sacrificio una sola vez, sí, una sola vez para que pudiéramos ser santificados. Entonces, no olvidemos, amados, este sacrificio que hizo nuestro amado Yeshua Mashiach en la cruz. Renovemos nuestra mente para que lleguemos a alcanzar la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Bueno, hasta aquí la dejamos. Espero te guste esta enseñanza y nos vemos pronto en la siguiente enseñanza. Es importante, amado, que le des like. Esto es para que el YouTube nos recomiende y lleguemos a más personas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí me despido. La pastora Nazaria Márquez desde el país de México. Shalom, amados. Shalom. Buenas tardes.